Pues muy buenos días, nuevamente seguimos aquí con la clase La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Soy su servidor, el profeta Javier Hermoso. Ya por la gracia de Dios ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ver el tema de los enfrentamientos de Jesús y los apóstoles con el enemigo. Esta ya es la cuarta parte. Vimos que el Señor tuvo un enfrentamiento en la sinagoga, donde había un hombre con un espíritu inmundo y el Señor lo expulsa. Luego hay un duelo entre las tumbas donde un hombre poseído que rompía cadenas habitaba en los cementerios, se presenta ante él y el Señor le pregunta ¿cómo te llamas?, con objeto de ver el género al cual pertenece, y le dijo Legión, que es un equivalente a 6,000 soldados. Había una piara de cerdos donde son expulsados, el demonio pide permiso para entrar en ellos, y pues el cerdo en la Tanaj judía es considerado como un ser inmundo, no comestible, y se ahogan en un despeñadero. Luego vimos cómo vino una embestida del enemigo, un ataque de poder por un ser querido, un ser amado, nada menos que un discípulo, que quería impedir la asignación, la misión que el Señor Jesús tenía. Esto puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros, que con la buena intención, no hagas esto, ¿verdad? No hagas esto, impidan lo que tú tienes que realizar y hacer. Y vamos a empezar en sí ya la clase. Hay un ataque también al Señor, nada menos que del principal de la sinagoga. Un principal en la sinagoga era el sacerdote, digamos, en una iglesia cristiana sería el pastor principal. Muchas veces el pastor principal tiene pues sus diáconos, su equipo de pastores, incluso su organización eclesiástica para llevar a cabo el funcionamiento, pero él representa la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Y entonces aquí en el texto dice que el Señor enseñaba, Él es un rabí, alguien que enseña. Jesucristo es un rabí de Dios en el día de reposo. Para ellos esto era un quebrantamiento espantoso de la ley para ellos, ¿no? Porque eran totalmente legalistas, tenían un espíritu, vamos a llamarle, de fariseísmo, que vamos a ver más adelante. Y allí mientras el Señor enseñaba, había una mujer que dice, desde hacía 18 años. ¿Cuántos años? 18, son muchos años. Llega y tenía espíritu de enfermedad. Vean ustedes, tenía un espíritu de enfermedad. Era algo especial. Aquí la escritura nos dice que Lucas, que es el médico amado, en otra parte de la escritura, vean ustedes, él era un doctor, era quizá un graduado de las mejores universidades de su época sobre medicina. Él distingue entre una enfermedad y el espíritu de enfermedad. Vean usted, esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Queremos entender que la columna vertebral la tenía con una joroba o estaba totalmente encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos, vean, la imposición de manos. Es la doctrina que habla Hebreos, es una de ellas. Puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué hermoso pasaje de sanidad. Pero aquí en la sinagoga, hay alguien que se le opone. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay principales de las sinagogas, de las iglesias, de los templos, etcétera, sin objeto de criticar. Pero la Biblia nos dice que este hombre se le opuso.
Y a veces hay personas que prohíben asistir a encuentros proféticos, encuentros de liberación, encuentros con los que ellos no están de acuerdo porque en su seminario no les enseñaron la materia o no se van sobre las escrituras que están, ¿verdad? Hay iglesias fundamentalistas hoy día que resisten textualmente los 5 ministerios, ¿no? Resisten y prácticamente han hecho una guerra civil entre nosotros los cristianos, ¿no? Cristianos de un bando, cristianos de otro bando, y yo creo que eso no es agradable delante de Dios, sino que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, regresando al texto, el principal se le opone porque sanaba en día de reposo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Pues sí, le dice hipócrita. Qué tremenda palabra y más que sale de la boca del eterno verbo de Dios. Hipócrita. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y si esta hija de Abraham, que Satanás había estado atando 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Vean ustedes. Aquí claramente el Señor habla de espíritu de enfermedad a través del apóstol y directamente dice que Satanás ata a la mujer y que el argumento que Jesús omite no es sobre el legalismo religioso. Yo he platicado con pastores con todo respeto que alguna ocasión uno me dijo, hermano, usted tiene la razón, dice, pero yo tengo una constitución. Mi denominación tiene una constitución. Es decir, ellos tienen un reglamento, quién predica, quién no predica, quién va, quién no. Y bueno, y la religión puede atacarnos o omitir las cosas del reino de Dios. Bueno, entonces es la crítica del principal de la sinagoga por haber sanado en días de reposo. Y la respuesta del Señor Jesús es contundente, ¿verdad? Bueno, vemos otro ataque. Vean que el entorno es el ataque del diablo en contra de Jesús y su ministerio. El ataque de los fariseos, Lucas 11, 14, 15, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, fíjese que decían estos hombres conocedores de la ley, decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Una acusación de los fariseos, donde ellos ven un milagro, y yo creo que como no pasaban milagros en su ministerio, acusan, ¿verdad?, a Jesús, el Señor, bendito sea, en su intento de desesperación de desacreditarlo y en una forma terrible, ¿no? Como si Jesús fuera el asociado de Satanás, ¿no? Y la pregunta hecha por la gente, pues, era para esos fariseos puro veneno. ¿Cómo es que la sanó? ¿Cómo es que está ministrando liberación? ¿Cómo es que está orando por una persona así? ¿Verdad? Y entonces estos fariseos sabían en el fondo, en conclusión, que la gente iba a decir, este es poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Espero que no tenga usted ataque de los fariseos. Jesús repele estos argumentos
muy poderoso. Seguramente los fariseos creían que Jesús y sus discípulos echaban fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y cuidado, porque realmente es el poder del Espíritu Santo. Y cuidado con atestiguar que el Espíritu Santo de Dios, bendito sea, es el demonio. En otra parte de la Biblia, en Hechos 19, dice que los fariseos practicaban el exorcismo como un ritual. Dice que eran judíos exorcistas ambulantes, echaban encantos para echar fuera a los demonios. Jesús dice, cuando el hombre fuerte está armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. De ahí podemos deducir esta enseñanza, ¿no?, de que para poder echar fuera completamente al demonio hay que atar al hombre fuerte, ¿verdad? A pesar del poder de Satanás, Jesucristo siempre será más fuerte, ¿verdad? Entonces la obligación del obrero de liberación, de la obra de liberación, es preguntarle al Espíritu Santo cuál es el género, cuál es el hombre fuerte, porque generalmente dicen los ministros de liberación, y en mi experiencia personal lo comento, el hombre fuerte es un demonio principal que tiene asociados como una cadenita a otros menores y los tiene bajo su poder, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, un hombre fuerte de depresión va a tener otros pequeños de tristeza, de desesperación. Entonces hay que ir directamente, atando al hombre fuerte, se van los demás. Y cuando se está en una liberación, muchas veces echan afuera los menores, ¿no? ¿Para qué? Pues para que decir, mira, están saliendo. Bueno, y sí están saliendo, pero ahí puede quedarse escondido en una forma cobarde, el hombre fuerte, pero hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Bueno, encontramos otro encuentro de Jesús con el diablo, una cosa muy tremenda. Es el pasaje en Getsemaní. Getsemaní es el huerto de los olivos. Precisamente Getsemaní significa prensa de olivo, prensa de aceite, Getsemaní. Estuve presente en Getsemaní y ahí hay una piedra labrada ancestral que era tirada por bestias de carga, sean mulas, sean asnos, y se ponían las aceitunas en el centro de esa prensa, y la rueda iba aplastándolas, una opresión para sacar el aceite. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El Señor va al huerto a orar, y Él estuvo realmente oprimido por la hora de las tinieblas, las fuerzas satánicas, dice la Escritura, que con grandes gotas de sudor Él oraba por usted y por mí, que los que me están oyendo. Y llegó un momento en que les dijo a sus discípulos, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Verdad? Él tuvo algo que se llama hematidrosis. Llega a suceder en algunos atletas que corriendo hacen un esfuerzo extraordinario, se rompen los vasos capilares de la frente o de algún lado y sudan sangre, sudan sangre. El esfuerzo de oración del Señor iba más que... Él tiene una resistencia física impresionante, tuvo ayuno de 40 días y noches,
y era un hombre muy fuerte, era un carpintero. El carpintero de ese entonces, no crean que llamaba a la carpintería para decir tráiganme 40 tablas, y no, tenía que ir a sacar el árbol, cortarlo, aserrarlo, partirlo. O sea, él tenía una constitución física, era un hombre fuerte, estoy seguro de ello. Pero fue tal la intensidad de su oración, su concentración de nuestro amadísimo Salvador, bendito sea por todos los siglos. Él sudó sangre para que nosotros fuéramos salvados. Y bueno, el enemigo estaba ahí rodeándolo. Pueden ver ustedes aquí las ruedas de prensa de aceite que les describo. Está la rueda, está el aceite, y ahí están los olivos del huerto de Getsemaní. Los olivos volvieron a reverdecer. El olivo es un árbol muy milenario incluso. Vemos otro encuentro terrible contra Satanás. Ahí Jesús venció en oración. Algunos dicen venció en la cruz. Ok, sí, estoy de acuerdo. La cruz se consumó. Él dijo ahí consumado es. Pero realmente, ¿dónde Él venció? ¿Dónde estuvo dispuesto a morir por ti y por mí? ¿Dónde estuvo? A ver, en Getsemaní. Ahí es donde le dijo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Ahí es donde Él venció. Ahí es donde Él ya estuvo dispuesto, ¿verdad? Venció su naturaleza humana, aunque nunca hubo pecado en Él, pues también sufrió, también lloró por nosotros, bendito sea, y venció. Ya en la cruz ya fue dispuesto a consumar lo que Él ya había determinado en Getsemaní. Bueno, ahí hay una victoria. Y el cuarto evangelio, el de Juan, arroja una luz ahí sobre la mesa, el encuentro que tiene con una traición. La traición es uno de los elementos más dolorosos de todo ser humano. Yo no sé si usted ha sido traicionado por un discípulo, yo sí, y de veras que duele en serio. Pero Dios es el sanador. A través del perdón, a través del amor, a través de entender que pues nuestra lucha no es en carne y sangre, superamos. El discípulo Juan escribe en Juan 13:21 que estando sobre la mesa, en la mesa de la Pascua, una preciosa celebración, el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar. Estaban ahí los 12, ¿verdad? Ellos no estaban seguros de la identidad del traidor, y entonces, bueno, el que estaba ahí sentado al lado de Jesús preguntó: Señor, ¿quién es? Y el Señor dio una clara señal. Dice: aquel a quien yo le diera el bocado remojado. Y mojó el pan y se lo dio a Judas. Judas, un hombre de la aldea de Cariot, por eso se llamaba Judas Iscariote. Y después del bocado, es muy clara la escritura donde dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Fue la señal, y junto con ese alimento entró espiritualmente el maligno, y ya Jesús le habla de tú a tú al diablo y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vean ustedes, a pesar de lo que era el momento, el resto del grupo pues no se dio cuenta, pensó que estaba hablando con Judas, pero Jesús sabía con quién estaba hablando. Y sabía que ya iba a la victoria, ¿no? Entonces, esto fue en la última cena. Jesús profetiza sobre un traidor de los 12, y da la señal clara, ¿no?
todo indica que Judas no tomó la copa, sino que él tomó ese pan mojado y se salió y ya no tomó la copa. La copa ya es la sangre de la redención, de la adquisición. Y el Señor se refirió a él como, al traidor le dijo, como el hijo de perdición. Tenía que haber ahí alguien perdido. ¿Cómo fue la señal que convino Judas? Pues 30 monedas de plata es el precio de un esclavo. El beso de Judas es conocido como la traición de Cristo. Es uno de los episodios de la pasión que da paso al prendimiento. ¿Cómo lo iban a identificar los que salieron con palos, salieron con espadas, ¿no? Estaba entre sus discípulos, gente pagada por los jefes de los sacerdotes. Eran los guardias del templo. Vean el nivel de la traición tan horrible, tan malvada que hizo Judas, ¿no? Le da un beso, ¿verdad? Ah, amigo, mi amigo. En ese entonces el beso entre un hombre y otro era una salutación, era un saludo afectivo. Nosotros en nuestra cultura mexicana muy machista, pues no lo hacemos, pero en Europa es muy común, no hay ningún problema. Entonces, ahí hay otro embate, ¿no? Que Satanás combatió a Jesús. Luego es arrestado, llevado al Gábata. ¿Qué es el Gábata? Es el lugar del enlosado, donde fue expuesto nuestro amadísimo Salvador a una tortura espantosa, hermanos. Hay médicos legistas, médicos tanatólogos y gente que se dedica. Yo estuve estudiando unos libros sobre el suplicio del Señor Jesucristo y médicamente fue muy, 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 muy terrible, ¿no? El ataque satánico continuó con 30 azotes, 39 azotes, porque era 40 menos 1, usados con un flagellum. El flagellum era un látigo especial que en las puntas tenía hueso o tenía hierro y desgarraba la piel, y a veces el latigazo era tan fuerte que podía llegar hasta el pulmón, dada la espalda, ¿no? Hasta el riñón. Le dieron los golpes, él tuvo que enfrentar prácticamente una compañía de soldados, esto quiere decir 400 soldados. Él tuvo que morir por ti y por mí. Ahí es donde se le pone la corona de espinos. Como ingeniero agrónomo he estudiado un poquito el asunto de los espinos, y las espinas de esa región son tóxicas. Entonces son muy infectadoras, ¿no? Dice Mateo 27, 26, 31 que habiendo sido azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo llevaron ante el gobernador, al pretorio, desnudándole, le echaron un manto de escarlata para culminar la burla, porque los soldados romanos odiaban a los judíos. Recuerden que los soldados eran romanos, eran idólatras, eran muy nefastos nefastos a Dios, ¿no? Entonces dice, después de los azotes que fueron posteriores, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Yo creo que es así como está, se la pusieron con unas pinzas, ¿no? Y una persona con una caña le golpeaba la cabeza y le decían, salve rey de los judíos, como una burla, ¿no?
Recuerden que Jesús entró como rey. De hecho, en la historia y ante Dios y ante los hombres, Él fue reconocido rey. Cuando entró a Jerusalén montado en un pollino, la gente lo aclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Él fue hecho rey. Y por eso se vino todo el ataque del diablo a través de seres humanos. ¿Cuántos saben que el diablo puede atacarnos a través de seres humanos, verdad? La corona de espinas era un símbolo de burla de su realeza, algo degradante, pero para nosotros es un recordatorio de que Él es Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo, Rey por todos los siglos. Y de que Dios en los cielos le puso una corona de gloria sobre gloria, ¿verdad? El siervo sufrido un día va a venir, pero como Rey de gloria, ¿verdad? Y en el Gábata, en arameo, quiere decir, es un lugar de Jerusalén, también llamado Litróstrotos. Es el lugar donde se reunían los soldados a echar suertes, a aprender sus teas, a decir sus chistes, sus cosas. ¿Qué se puede esperar de una compañía de soldados? Y Jesús tuvo que enfrentar, te digo, a 400. El Gábata y la cruz, cada insulto se amontonó sobre Jesús, fueron brutales las golpizas, los egoístas sacerdotes, no hubo quien lo defendiera, sus propios discípulos lo negaron. Quizá nosotros hemos negado a Jesús, nuestro amado Señor, que nos perdone, con alguna actitud, con un pecado, que reconociendo que ya es nuestro Salvador, volvemos a caer, a inquirir, ¿sí? Y pues, qué feo, ¿no? Que en esa burla no había nadie. No estuvo alguien que dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Guarda tu espada, Pedro. Sabía que lo iba a negar 3 veces. Y hay cristianos que ya lo negamos una vez, quizá 2 veces. No sé si lo has negado alguna vez con tus acciones, hasta 3 veces. Pero la mirada de Jesús está puesta y hace llorar a Pedro. Cristo colgaba de la cruz. La ira del Padre está ahí, rechazado, angustiado y afligido, atado por los poderes infernales, linchado, Él fue linchado, llevó una cruz en medio de los hombres, ¿no? Llegó al Gólgota, del Gábata al Gólgota, que es el lugar de la calavera. Vean que ese lugar, posiblemente algunos dicen que fue 1 kilómetro o alrededor de 6.6 millas. Algunos dicen que posiblemente fue más. El hecho es de que tuvo ahí caídas, según la tradición, 3 caídas. Y tuvo que ser ayudado por una persona, Simón de Cirene, porque era imposible llevar el peso de la cruz en las condiciones que estaban, pero él iba directo al Calvario. Finalmente en el Gólgota, Satanás allí liberó a todas las fuerzas del mal. Una vez más, dice el Salmo 22, es un salmo mesiánico, profético. Fuertes toros de Basán, cuadrillas de perros, leones. Esto quiere hablar del nivel de demonios que estaban alrededor, gozándose los malvados impíos
que serán ajusticiados en el lago de fuego eternamente y para siempre, de que el Mesías estaba siendo torturado. En ese momento es donde él está exponiendo públicamente a los principados, a las potestades, en la cruz. En la cruz él le está diciendo, miren, estoy llevando todo el pecado, toda la maldad, dice la Escritura, ¿verdad?, de una victoria sobre las fuerzas del mal, hermanos, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Tremendo es esto, ¿sí? Tremendo es que estuvo el sacrificio. Me han rodeado toros de Basán, abrieron su boca sobre mí como león rapaz, rugiente, horadaron mis manos y mis pies, descoyuntaron mis huesos. Salmo 22 estoy leyendo. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y todavía otro encuentro, un tremendo ataque en la cruz. Está el malhechor, están los sacerdotes, los soldados romanos, burlándose, y uno de los hombres que fue crucificado, un malvado, un malhechor, le dice, ¿verdad? ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Descuélgate ahí, a ver, ¿no eres tú él? El otro le reprendía, le dice, tú sufres la misma pena, no respetas a Dios. Nosotros pagamos lo que hicimos, pero este ningún crimen ha cometido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y después tuvo un grito de agonía tremendo, tremendo. Hebreos 2:14, hermanos, nos dice que él participó de lo mismo, de la muerte, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y de ahí vino la resurrección. Y en la resurrección, cuando aparece con sus discípulos, hermanos, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ha resucitado, vive para siempre, venció al pecado, a la muerte. Todos los embates de Satanás, el diablo, no pudieron ni nunca podrán contra él, porque él es el soberano de los reyes de la tierra, y su poder es, hermanos, enorme, enorme. Las fuerzas de las tinieblas fueron derrotadas allí y siguen siendo derrotadas por los que creen y confiamos en Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.